Vale. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a presentar esto y vamos a empezar. Amén. No quiero, aunque estemos leyendo y eso, no queremos que sea algo así, ni serio, ni ni serio ni aburrido, ¿vale? Escuchadme, esto es un gozo, es una alegría. Amén. Aleluya. De verdad que esto es un gozo, esto es para celebrarlo y para sentirse de pleno y gozoso. Porque no es cualquier cosa. Amén. Es la decisión más importante de nuestras vidas. Esto representa la decisión más importante de nuestras vidas. Mire si habremos tomado decisiones importantes en la vida. Amén. Hay muchas decisiones que tomamos y son importantes. Nos van a marcar a un futuro o nos va a llevar a una consecuencia, ¿vale? Buena o mala, según la situación, como que la decisión que tomemos, pero tomamos decisiones en la vida. Y esta es la decisión más importante que tú has podido tomar en la vida. Amén. No el hecho de ir a la playa y bautizarnos, no es el hecho en sí, sino la decisión que has tomado en tu corazón. Amén. Que es haber recibido al Señor Jesucristo en tu vida. Amén. Esa es la decisión más importante. ¿Por qué? Porque va a llevar tu futuro a una eternidad. Amén. Con Cristo. Aleluya. Amén. Porque en eso está basado nuestra fe. Nuestra eternidad con Cristo. Amén. Si tú lees lo que nos espera en la eternidad, si lees Apocalipsis, es tremendo. Amén. Aleluya. Todo el bien, toda la felicidad, todo el gozo que tú quieras alcanzar aquí, terrenalmente, aquí no está, aquí no lo vamos a encontrar. Amén. Aquí vamos a recibir destellos, uno de ellos es este que nos afirma en la fe. Amén. Aquí vamos a recibir cosas que momentáneamente van a aparecer, pero aquí dice la palabra de Dios donde vamos a ser plenos. Amén. Aleluya. Va a ser una vida plena, de gozo. ¿Vale? Amén. Él da un pequeño resumen que dice que no habrá enfermedades, no habrá muerte, no habrá... O sea, imagínate que tú no te tengas ya que preocupar aleluya, gloria a Dios. Solo es el hecho, el estar con Cristo, junto con Cristo, el estar en el Señor, el estar con Dios, amén. Es eso, amén. Es eso, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y para introducción yo quiero leer algo, amén, porque me encanta, porque mira, lo que vamos a hacer es una respuesta a la cruz. El título de un bautismo sería mi respuesta a la cruz. Amén, aleluya. Mi respuesta a la cruz. Aleluya, yo daría ese título, me encanta. Mi respuesta a la cruz. ¿Cuál es mi respuesta a la cruz? ¿Lo he aceptado? Sí. Mi respuesta a la cruz, al acto que le hice allí de justicia para mí, yo quiero hacerlo en la tierra. Amén. Yo quiero declararlo. Amén. Esta es una forma de confesarlo. Dice que aquel que lo confiesa, amén, aleluya, amén, ese es salvo. Aquel que confiesa y lo cree en su corazón, ese es salvo. Y esta es nuestra forma de confesarlo. Entonces, yo esto diría que es mi respuesta a la cruz. Amén, aleluya. Así que voy a leer algo como introducción y luego vamos a la enseñanza. Mi respuesta a la cruz. Ya vimos que Jesús consumó la obra de salvación en la cruz. Amén, aleluya. Sabemos que Jesús hizo la salvación en la cruz. Al ofrecer su sangre en propiciación por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados, por nuestra deuda que teníamos, Él nos devolvió la posibilidad de relacionarnos con Dios y de que fuéramos un reflejo de su gloria. Amén. Sin embargo, el trabajo de la cruz necesita encontrar una respuesta en el corazón humano. Aleluya. Dice la palabra de Dios que por todo se dio la cruz del Calvario, pero vemos que no todos responden a eso que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces necesita de nosotros una respuesta. Esto, hermanos, esto que esta tarde estamos aquí empezando a celebrar, esto es parte de esa respuesta. Amén. Dice, la salvación no es impuesta. No es algo en el cual se te obliga a ser salvo. Amén. La salvación no es impuesta, pero sí ofrecida en Cristo Jesús. Sí es una oferta que nos hace. Nosotros tenemos que responder. Amén. Pero sí ofrecida en Cristo. El perdón de los pecados no es forzado. No nos fuerzan a que nosotros queramos el perdón de los pecados. Dice, solo lo reciben aquellos que verdaderamente reciben esa oferta o buscan, aleluya, amén, eso que el Señor nos ha ofrecido, amén, se exponen a ese perdón, aleluya. Dice, Dios hizo su parte, pero hay necesidad de que cada ser humano le corresponda a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, amén, aleluya. Fácil, ¿se ha entendido? Amén, aleluya. Así que sin más vamos a ir, como he dicho, como parte de respuesta a eso. Amén, es lo que de lo que vamos a hablar esta tarde. Queremos que vuestro corazón se afirme, que nosotros entendamos en esta tarde lo que vamos a hacer, la decisión que vamos a tomar. Aleluya, amén. Dice la palabra de Dios. Perdón, presenta. Sí. Yo he estado
todas Amén. las cosas se hacen para Él. Aleluya. Amén. Perdón. Señor y Padre Celestial, Dios mío, gracias. Gracias, Padre, por esta tarde, Dios mío, por el privilegio de tenerte en nuestras vidas, Señor, Aleluya. y de tener comunión los unos con nosotros, Dios mío. Gracias por poder ver a mis hermanos, a mis hermanas, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú has tocado sus vidas, sus corazones, Señor. Les has hablado, te has mostrado a ellos. Ellos han visto, Dios mío, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Dios mío, Señor. Y hoy te quieren corresponder a ti, Dios mío, Señor. Ellos quieren tomar la decisión de pasarse por las aguas, Señor. Y hoy te presentamos, Dios mío, esta reunión, Señor. Te pido, Dios mío, que tú traigas luz a los corazones, traigas respuestas, traigas claridad, Dios mío, de lo que tú quieres hacer en sus vidas, Señor, de lo que significa ese bautismo por el cual tú mismo pasaste, Dios mío, Señor. Te ruego, Señor, por Paco, Dios mío, Señor, por Luis, por Manoli, por Vita, te ruego por Sergio, por Antonio, Dios mío, también por la Juani, Señor, que no ha podido venir. Padre, que tú, Señor, les des, Dios mío, gozo y paz en sus corazones, Padre, y que sobre todas las cosas podamos entender tu palabra y llevarla a cabo, Señor. Te lo presentamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Es esencial, es necesario, obligatorio. Amén. Aleluya. Presentar las cosas. ¿Sabes lo que pasa? Estaba yo aquí solico, estaba yo ahí y ya... Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues nada, sin más, vamos... esto empieza aquí todo empieza aquí, aleluya. Mira, todo empieza en estas palabras de Jesús. Mateo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Amén. Hoy nosotros como iglesia estamos respondiendo a este mandamiento del Señor. Amén. Estamos respondiendo a este gozo, como hemos dicho, a esta celebración, a esta alegría que el Señor nos mandó. Amén. Que es la salvación, traer la salvación a los hombres. Amén. Punto número 1 dice: nacer del agua y del Espíritu. Cuando Jesús habló acerca del nuevo nacimiento a Nicodemo, usó la expresión nacer del agua y del Espíritu. Eso está en Juan 3:5, para definir esa experiencia. ¿Qué quería decir con esto? Que había que nacer del agua y del Espíritu. Esto es lo que quería decir. Que para llegar al reino de los cielos, todo ser humano tiene que haber tenido dos nacimientos. Amén. Dos nacimientos. El primero sería así. Mira, dice... aquí dos nacimientos. El nacimiento del agua, que era el nacimiento natural de la mujer mediante agua y sangre. Amén. O sea, el nacimiento, hay que tener dos nacimientos. El primero, cuando habla de agua, se hablaba al de agua y sangre, es al natural, al haber nacido como lo que somos, seres humanos. Amén. Ese es el primero. Y el segundo dice, y el segundo nacimiento es el nuevo nacimiento que ocurre cuando el espíritu del hombre es vivificado por el Espíritu de Dios. Aleluya. El bautismo en agua es una ordenanza que el Señor confirmó varias veces en su ministerio y que había de ser obedecida por los cristianos a través de los siglos. Amén. Aleluya. Esto simboliza el nacimiento, es el segundo nacimiento que estamos hablando. Hay un primer nacimiento como humanos, como seres humanos, amén, que nos trae al mundo. Ese nacimiento nos lleva aquí, a la tierra. Amén, nos trae al mundo como seres humanos. Y el segundo nacimiento que nombra Jesús, que le dijo a Nicodemo, amén, es el espiritual, el que nos lleva al reino de los cielos con Cristo. Amén. Punto número 1. Bautismos y salvación. Ciertamente el bautismo por sí mismo no salva. Esto nos tiene que quedar muy claro. El hecho del acto solo o la celebración en sí mismo, nosotros cogemos a alguien sin conocimiento, nosotros cogemos a alguien sin saber lo que está haciendo y en sí mismo por el hecho de celebrar esto, de hacer esto no salva. Amén. Esto no es amulético. Esto no es un billete que compramos a la hora de ir allí y pasar, no es así, esto no es amulético, amén. Jesús no podría prometerle el paraíso al ladrón que estaba, al ladrón que se convirtió en la cruz, debido a que él no tenía oportunidad de bautizarse, amén. Vemos cómo es una ocasión extraordinaria, que el ladrón que hubo en la cruz, al lado de Jesús, allí en la cruz, amén, cuando él estaba siendo crucificado, hubo un ladrón que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo, que tú estarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Amén, aleluya.
esa persona no tuvo ocasión de bautizarse. Sin embargo, vemos que ese arrepentimiento, vemos como es el arrepentimiento verdadero, aleluya, es el verdadero arrepentimiento, es la verdadera dependencia de Jesús lo que nos da la salvación, amén. En sí el acto no. Esa fue una forma extraordinaria. No quiere decir esto que los cristianos podemos decir, bueno, pues como yo he aceptado a Cristo y soy salvo, pues no hace falta que bautisme y que me bautice. No, el bautismo para los que podemos aquí, tenemos ocasión, amén, y tenemos oportunidad, nosotros lo tenemos que hacer, amén. Amén, dice, sin embargo, esta excepción no deja al bautismo como un mero ritual. No quiere decir que el bautismo sea un mero ritual, amén. Aunque el bautismo en sí, ese acto que hacemos en sí nos salva, no quiere decir que sea un mero ritual, amén. El bautismo tiene poder, así como la Santa Cena, que es otra, amén, que es la otra ordenanza que Jesús dio, también lo tiene, también tiene poder y también tiene, aunque en sí sabemos que el comer, el simple hecho de comer ese pan o beber ese vino, sabemos que en sí no es el acto amulético, como estamos diciendo, no es el acto en sí lo que nos hace recibir del cuerpo y de la sangre del Señor, amén, sino que es haber entendido que Él allá en la cruz del Calvario se dejó morir por nosotros, amén. Al expresar la gran comisión a sus seguidores, después de la resurrección, Jesús enfatizó, el que creyere, y como segundo dice, fíjate tú, como primero dice, el que creyere, y como segundo dice, y fuere bautizado, este será salvo. Amén, aleluya. El que creyere y fuera bautizado va unido. Amén. Por eso el bautismo en sí, por sí solo, no nos va a salvar. Va unido ¿qué? A eso, al que creyere. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos capítulo 16, versículo 16. Pedro también, después de su predicación en el día de Pentecostés, a ser cuestionado por la muchedumbre sedienta acerca de la salvación, les contestó, arrepentíos, primero, amén, y por segundo dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aleluya. Eso está en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Podemos ver que la importancia del bautismo en el proceso de la conversión es muy grande. Amén. La importancia del bautismo en el proceso de esa salvación es muy grande, amén. Aunque no tenga valor alguno cuando no sea precedido por el arrepentimiento y la fe. Amén. Lo voy a volver a leer. Podemos ver que la importancia del bautismo en el proceso de la conversión es muy grande, aunque no tenga valor alguno cuando no sea precedido por el arrepentimiento y la fe. Si funciona como un tipo de confirmación necesaria para esto. Amén. ¿Se ha entendido? Lo vuelvo a leer. Aunque no tenga valor alguno cuando no sea precedido por el arrepentimiento y la fe. Amén. Es así, como estamos diciendo. Si antes no hay en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento y si no hay una verdadera fe, que Jesucristo es el que salva, de nada nos sirve, creo que estamos diciendo. Dice, pero sí funciona como un tipo de confirmación necesaria para esto. Sí funciona como una forma de confirmar que somos salvos. Aleluya, amén. Es decir, ser bautizado sin arrepentirse y creer no salva a nadie. Ser bautizado sin que una persona se arrepienta o sin creer no salva a nadie, pero el arrepentimiento y la fe son confirmados y complementados por el bautismo. Aleluya. De nada sirve, le hemos puesto muchas veces como ejemplo, de nada sirve que vayan dos personas a un juzgado y se casen si en ellos no hay amor y verdaderamente no va a existir una verdadera relación o estén dispuestos a tener una verdadera relación de matrimonio. De nada sirve, vas a ir allí, vas a firmar un papel, pero ese papel no va a ser un hecho, un acto, va a ser una celebración, pero no va a tener en sí la esencia por lo que es. Amén. Aleluya. Pero sin embargo, fíjate tú, si a ese acto le precede, antes de ir allí a firmar ese papel, verdaderamente hay amor, verdaderamente está la necesidad de tener una relación uno con otro, vas allí y tú confirmas, eso tiene mucha importancia. Amén. Ir allí, casarse, hacer la celebración de una boda tiene mucha importancia. Si dos personas se aman, una boda es muy importante. Ahora, si en dos personas no existe nada de amor, no existe ninguna relación, no quieren estar unidos, después de la boda no va a haber nada.
Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Punto número 2. Comisionados a bautizar. Al designar nuestra comisión, que es la que hemos dicho antes, que el Señor nos dijo, por tanto, id, amén, dice, al designar nuestra comisión, después de su resurrección, Jesús ordenó, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Observa que el discipulado está unido profundamente al bautismo. Amén. Observa que el discipulado está unido profundamente al bautismo. Los apóstoles lo enseñaron y lo practicaron así. Amén. Amén. La Iglesia, aleluya, la Iglesia, mira, los apóstoles lo enseñaron y lo practicaron así. En el principio de la Iglesia era un objetivo de todo cristiano llevar a los nuevos creyentes lo más pronto posible a confirmar su fe descendiendo a las aguas. Amén. La Iglesia tenemos esa comisión. Mira, esto, ¿sabes lo que pasa? Que esta es la responsabilidad que, mira, la Iglesia, el bautismo tiene como responsabilidad personal. Eres tú quien tiene que tomar la decisión. Esto tiene que haber pasado algo en tu corazón. Tú eres el responsable de tu bautismo. Amén. Tú eres el responsable de tu salvación. Amén. Jesucristo se dio por ti, tú eres el responsable. Aleluya. Pero ¿sabes lo que pasa? De tu bautismo, fíjate tú, también la Iglesia, nosotros, la Iglesia, la congregación, la Iglesia Universal, también tiene una responsabilidad acerca de tu bautismo. Vemos como el Señor le dijo a sus discípulos, id, amén, y bautizadlos, id y discipuladlos, aleluya, amén. Vemos cómo va unido, el Señor unió el discipulado, dijo, enseñándole todas las cosas, primero bautizándolos y luego enseñándole todas las cosas. Primero que muestren y manifiesten lo que ha pasado en sus vidas, aleluya, y luego discipulado. Vemos que va unido. Fíjate tú, es la responsabilidad que tenemos la Iglesia, de discipular y capacitar a la Iglesia, pero también de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús quiere decir en su voluntad, conforme Él quiso. No es un nombre amulético, como hemos dicho. Hoy hay muchas personas que aman Jesús. El nombre de Jesús tiene que ver con su voluntad. Aleluya. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso digo que de tu bautismo yo tengo cierta responsabilidad también. Fíjate, aunque es algo personal, Luis, que tú te bautices, eso es una decisión tuya. Yo no te puedo a ti ni siquiera obligar. Yo te puedo a ti discipular, te puedo guiar, puedo ser guía, aleluya, puedo ayudarte, amén. Pero es una decisión personal. Pero ahora, en mí hay una responsabilidad acerca de tu bautismo. Gloria a Dios. Yo soy la persona que tiene que discipular, yo soy la persona, nosotros la Iglesia en sí, no yo, la Iglesia en sí. Amén, aleluya. Tenemos cierta responsabilidad, amén, sobre el bautismo. Amén. Comisionados, punto número 2, la forma y el símbolo. Amén. Hasta aquí estamos entendiendo. Hay una riqueza muy grande en el significado del bautismo bíblico. Aleluya. Hasta aquí hemos visto que como símbolo no sirve. Hasta aquí hemos entendido que el hecho, el solo acto de ir allí, aleluya, de ir y pasarnos por las aguas, el solo acto en sí, no sirve si verdaderamente no le precede un arrepentimiento en nuestro corazón. Amén. Hasta aquí era entender eso. Dice, hay una riqueza muy grande en el significado del bautismo bíblico. Amén. Esto quiere decir cuál es el ejemplo, de dónde está tomado el ejemplo. Vamos a explicar qué significa, cuál es el ejemplo, de dónde está tomado. Amén. Hay una riqueza muy grande en el significado del bautismo bíblico. Es llevado a cabo sumergiendo a la persona totalmente en el agua. Amén. Todo el ejemplo bíblico del bautismo es llevado, amén, a la persona y sumergiéndola totalmente en el agua. Aunque algunos grupos cristianos lo hacen por aspersión, quiere decir simplemente, amén, derramando agua en la cabeza, o sea, como lo hace, por ejemplo, la Iglesia Católica a los bebés, llegan, le echan un poquito de agua en la cabeza. Sin embargo, no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico de lo que es el bautismo, de lo que significa sumergirse totalmente, amén, íntegramente, sumergirse totalmente en el agua. Aleluya. Mojarse un poquito la cabeza no tiene nada que ver con el concepto bíblico, porque esto es un ejemplo que tiene un significado muy profundo y muy grande. Amén. Esto que hacemos, que vamos allí, nos bautizamos, nos sumergimos en el agua, tiene un ejemplo espiritual
Amén. Estamos manifestando, estamos celebrando y expresando un ejemplo espiritual muy grande. Amén. Aleluya. No es simplemente un poquito de agua en la cabeza. No es simplemente un poquito de Dios en nosotros. Aleluya. Es sumergirnos enteramente en Dios. Amén. No es que Dios nos salpique. No. Es que Dios nos inunda. Aleluya. Amén. Ese es el significado. Amén. Si hiciéramos así como si dijéramos, toma un poquito de Dios. A decir, toma, introdúcete y empápate de Dios. No es lo mismo. Aleluya. El significado bíblico del bautismo tiene que ver con eso. Esa es la forma. Amén. Aunque algunos grupos de cristianos lo hacen, dice por aspersión, simplemente derramando un poco de agua a la cabeza. Los relatos bíblicos nos muestran la otra práctica, siempre. Yo sé que, hermanos, en ocasiones, como símbolo, ha habido personas muy enfermas. Amén. Y lo hemos tenido que hacer, como hemos dicho, de una forma extraordinaria y simbólica. Lo hemos tenido que hacer muchas veces personas, hermanos, que no se han podido mover, no se han podido levantar de la cama. Y con una poquita de agua, una palancana de mucho, Señor, tú sabes las cosas. Amén. Y le hemos tenido que echar un poco de agua porque no hemos tenido la oportunidad. Pero lo hemos hecho, hermano, en una forma extraordinaria. Pero la forma correcta, la forma bíblica, y aún así hemos dado luz de lo que es. Amén. Hemos hecho eso porque hemos visto que verdaderamente personas se han entregado. Ha sido, la mayoría de veces que se ha hecho esto, ¿sabe por qué ha sido, hermano? Porque ha sido el último momento de su vida. Hemos bautizado ya, ¿verdad? Hermano Antonio es testigo. Hemos bautizado a varias personas que hay aquí, familiares suyos en la iglesia. Los hemos bautizado en el último momento de su vida, hermano. Han dicho ellos mismos, yo me quiero bautizar. Eso es tremendo. Aleluya. Fíjate tú, en el último momento de su vida ha dicho, yo quiero celebrar mi unión con Cristo, quiero manifestarlo. Es tremendo, hermano. Y lo hemos tenido que hacer de forma extraordinaria. Amén. Aleluya. Pero la forma, el símbolo, nosotros, teniendo ocasión, no tenemos que perderlo de hacerlo de la forma que enseña la Biblia en todo momento. Como hemos dicho, que significa sumergirse totalmente. Aleluya. Amén. En primer lugar, dice, simplemente derramando un poco de agua a la cabeza, dice, los relatos bíblicos nos muestran la otra práctica, siempre. En primer lugar, la propia palabra bautismo deriva del término griego baptismo, que significa literalmente zambullirse. Amén, ¿lo estamos viendo? Bautizo viene de la palabra griega baptizo, amén, que significa zambullirse, o sea, sumergirse totalmente en el agua. En segundo lugar, varios textos en cuestión demuestran que las personas entraban en el agua. Hay muchos textos bíblicos, no los vamos a leer por no hacer la reunión más larga, pero muchos de nosotros lo sabemos. ¿Cuántos textos bíblicos, amén, y cuántos ejemplos bíblicos hay que habían bautizos, amén, y eran así? Dice, lo que no sería necesario en el caso de la aspersión, amén. A ver, lo voy a volver a leer esto, perdón. En segundo lugar, varios textos bíblicos que relatan la ceremonia en cuestión demuestran que las personas entraban en el agua, iban al río y entraban en el agua, se introducían en el agua. Amén. Introducirse no tiene que, fíjate tú, haciendo ejemplo de lo que es el bautizo, no quiere decir sacar agua de un sitio y derramársela a alguien. Eso no quiere decir. Espiritualmente no quiere decir sacar cosas de Dios y ponértelas a ti. No. Es lo contrario, es cogerte a ti e introducirte íntegramente en Dios. Aleluya, amén. Amén. Si tomamos el símbolo, el ejemplo, fíjate tú, echarle un poquito a la persona sería coger un poco de Dios y derramártelo a ti. No, aleluya, amén, no. Es cogerte a ti íntegramente. El bautizo representaba eso. Amén. Es cogerte a ti enteramente. Por eso dice que entraban y se sumergían. Amén. Aleluya. En tercer aspecto que confirma la inmersión o el zambullirse o el sumergirse totalmente como forma bíblica de bautismo es su simbolismo, que es lo que estamos hablando. Es su simbolismo. Al sumergirse la persona está declarando que cree en el Señor Jesús, que murió en su lugar y se identifica con Él en su muerte. Uno de los símbolos, o el símbolo más a resaltar, el símbolo que más tenemos que reconocer a la hora de bautizarnos, cuando vamos allí y tú entras en el agua, lo que estás declarando es que así como Cristo murió en la cruz del Calvario, tu carne, tu vida material está muriendo junto con Cristo. Aleluya.
El ir y sumergirse dentro del agua, estás enterrando, estás matando, es como si estuviéramos enterrando, amén, esa carnalidad, amén, esa vida de pecado, aleluya, y dice que estamos muriendo junto con Cristo. Ese es el símbolo a resaltar sobre todos los símbolos, amén, que es que nos identificamos junto con la muerte de Cristo. Esto está en Romanos 6, del 3 al 5. Antonio, ¿tú lo puedes leer ese, por favor? Este lo vamos a leer, amén. Lo tengo aquí subrayado. Hay textos que son historias enteras en las cuales no voy a leer, pero este es importante, porque es donde la Biblia declara el símbolo, sobre todos los símbolos. El bautismo es muy amplio, el simbolismo, como estamos diciendo. Este símbolo es en el que esta tarde queremos que se quede en nuestra retina, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, amén. El arrepentimiento. Vamos allí y junto con Cristo somos crucificados. Junto con Cristo enterramos y matamos nuestra vida carnal. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Aleluya. ¿Veis cómo la misma palabra de Dios, el símbolo que resalta el apóstol Pablo Romano, dice, es que acaso, amén, aleluya, cuando estamos allí sumergiéndolo, cuando estamos siendo bautizados, estamos siendo sumergidos, estamos declarando, estamos manifestando que hemos muerto junto con Cristo. Cuando Él se vio allí en la cruz del Calvario, Él estaba matando nuestra vida carnal. Nuestra vida, cuando me refiero a la vida carnal, me refiero a la vida pecaminosa, a la vida que nos arrastraba a un infierno, a la vida que nos condenaba. Allí la estamos enterrando, amén. Pero fíjate, del mismo símbolo también dice, pero eso es cuando somos sumergidos. Cuando somos sumergidos estamos muriendo junto con Cristo. Y dice también la palabra, en el mismo versículo decía, pero cuando emergemos, cuando salimos del agua, la persona está declarando lo mismo en relación con la resurrección de Cristo. Aleluya, amén. Cuando vamos allí está muriendo la vida pecaminosa. Cuando vamos allí y nos bautizamos, está muriendo la vida pecaminosa. La vida que nos condenaba es como si la estuviéramos dejando allí debajo. Aleluya. Como Cristo hizo. Pero dice, pero sin embargo también, cuando sumergimos, aleluya, la vida que tomó Cristo cuando Él resucitó, el cuerpo, la forma de la glorificación que hubo en Él, aleluya, eso también experimentamos nosotros cuando salimos del agua. Cuando salimos de ahí estamos manifestando y reflejando, aleluya, que hemos dejado esa vida pecaminosa, y así semejante a su glorificación, nosotros salimos del agua. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque es lo importante, es tratar de entender, llenarnos de gozo y de alegría. Que cuando vayamos allí el lunes, que no quede duda en tu corazón. Que cuando vayamos allí el lunes tú vayas con pie firme, aleluya, diciendo, lo que yo voy a hacer es lo más importante de mi vida. ¿Cómo no voy a celebrar esto con gozo y alegría? Aleluya. Punto número 3, lo que implica las implicaciones del bautismo. Esto es tremendo. Aleluya. Si verdaderamente este símbolo ha causado antes algo en nuestro corazón, aleluya, este símbolo que vamos a hacer, si algo es algo lo que nos implica es tremendo, aleluya. Dice, la ordenanza del bautismo está llena de significado y de implicaciones. Este simple hecho de obediencia está revestido de mucha profundidad de acuerdo con las Escrituras. El primero, identificación con la obra de la cruz, como estamos diciendo, amén. El primero es que nos identificamos con la obra de la cruz, como hemos dicho. El bautismo es una declaración pública de fe. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, amén. A cualquiera pues que me confiese, aleluya, amén. Bautizándonos allí, estamos confesando, mira, yo me bautizo porque creo en Cristo Jesús. Creo que allí en la cruz del Calvario Él derramó su sangre y allí Él dio su vida, amén. Y lo que yo manifiesto hoy y declaro es que he aceptado esa vida, que hay ese arrepentimiento en mi vida y hay esa fe en el Señor, aleluya, amén. Fíjate tú, cuando nosotros estamos declarando eso aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, tú imagínate que al mismo tiempo, por decirlo así,
Porque para que lo entendamos de una forma así, Él nos está confesando delante del Padre. Tú imagínate que está diciendo, mira ahí, aleluya, mira, está dando ejemplo, mira lo que está celebrando, aleluya, lo que ha sucedido en su corazón por haberme aceptado, amén. Él nos está confesando, es de justicia, aleluya, nos da justicia, amén, delante del Padre. Mateo 10:32. Esto está en Mateo 10:32, las palabras que he dicho. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Dice, al descender a las aguas, el nuevo creyente está admitiendo que cree en la obra redentora de Cristo. Amén. Que cree en la obra redentora de Cristo, que Cristo nos ha redimido del pecado y de la muerte. Amén. Que cree en su encarnación, que creemos que Él se encarnó, aun siendo todo Dios, Él se hizo carne, amén. Dice, muerte y resurrección, aleluya, en su encarnación, que fue hombre, que murió, aleluya, amén, pero también resucitó, amén, aleluya. También está diciendo que se identifica con Él en su muerte, sepultura y resurrección, amén, ya lo hemos leído antes. Decisión de morir al pecado. Esto implica la decisión de haber morido, de nosotros haber muerto al pecado. La conversión es una decisión de morir al pecado. Esto es convertirse al Señor. Esto es la conversión. Aleluya. Amén. La conversión es una decisión de morir al pecado y vivir una nueva vida para Dios. Eso estamos declarando aquí en el bautismo. Amén. El acto del bautismo es símbolo de ser sepultado y de nacer a una vida nueva. Pablo dice, y lo que dice Pablo, fuimos sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Aleluya. Amén. En una vida nueva. Amén. Dice, y aún más, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Nos consideramos muertos al pecado. ¿Estamos muertos al pecado? Amén. Cuando vamos allí, nos estamos considerando muertos al pecado. Que te vas a equivocar, que no vas a pecar, difícilmente lo veo. Aleluya. Aunque todo tu deseo. Amén. Aunque todo nuestro deseo, aunque toda nuestra fe y toda nuestra esperanza está en decir, Señor, yo no te quiero fallar a ti, yo no quiero pecar, porque es lo que estamos declarando, y vamos a necesitar de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo cada día, aleluya, para que Él nos ayude a no caer, porque como hombre y humano, amén, por mucha promesa que nosotros diéramos, que sepas algo, nos vamos a equivocar, vamos a necesitar todos los días acordarnos de que queremos morir al pecado. Solo en su gracia, en su muerte, en su sangre está la perfección de nuestra vida, de nuestra salvación, solo en Él, aleluya. En ti es mío, aunque nosotros cuando vamos allí queremos declarar, Señor, mi carne pecaminosa muere hoy aquí, en el nombre de Jesús. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros debemos andar en una vida nueva, aún más considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11 dice esto. Por esta razón, solo tiene sentido bautizar a aquellos que toman una decisión firme de romper con la vieja manera de vivir. Esta es la razón de ir a bautizarnos, de decir, verdaderamente yo quiero romper con una antigua vida de vivir, con una manera antigua de vivir, yo quiero romper con eso. El hecho de desearlo, de tú querer romper con esa vida y de creer que en Cristo Jesús la puedes conseguir y Él te la puede dar, el hecho de desearlo, aleluya, esa es la fe, hermanos, para poder ser bautizado. Aleluya. El hecho de desearlo, amén. La comprensión de la divinidad. Jesús ordenó que hiciéramos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, aquellos que aceptan este bautismo están admitiendo su fe en la existencia de un solo Dios que se ha manifestado a lo largo de la historia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En el momento del bautismo de Jesús, el Hijo de Dios, en el Jordán, el Padre dejó oír su voz desde los cielos y dio una señal por su Espíritu Santo de que se manifestó
corporalmente como una paloma que descendía sobre Cristo. Aleluya. También estamos declarando, amén, aleluya, quién es Dios. Amén. También estamos declarando quién es Dios sobre nuestras vidas. Amén. Que Cristo es Dios sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo es Dios actuando en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Esto implica en nosotros el señorío exclusivo de Cristo. Tu único Señor es Cristo. Amén, aleluya. Nuestro único Señor es Cristo. Otra implicación muy importante del bautismo es la aceptación del señorío exclusivo de Cristo en nuestras vidas. Los apóstoles bautizaban a los nuevos convertidos invocando el nombre del Señor Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, aleluya, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Y recibiréis el don del Espíritu Santo, aleluya. Eso está en Hechos, amén. Esta es la única forma de practicar el bautismo que los escritos del Nuevo Testamento registran, ya que la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no empezó a utilizarse hasta bien entrada el siglo II de Roma. Esto es historia. A lo largo de la historia cristiana, muchos han pagado con su propia sangre, siendo así mártires por asumir a Jesús como el Señor absoluto de su vida y renunciar a otros dioses e ídolos. Aleluya, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta aquí entendemos bien? Punto número 5. Revestimiento espiritual. Hay un poder en el bautismo. Pablo afirma: todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, fíjate tú, de Cristo estáis revestidos. Amén. Tu vestimenta ahora, Paco, tu vestimenta ahora es Cristo. Amén. Yo ahora tengo que ver la vida de Cristo en ti. Amén. Yo ya no tengo que ver al viejo Paco, aleluya, amén. Yo no tengo que mirarte así, tú no te tienes que sentir así, ni yo tampoco puedo ver, yo tengo que verte así revestido, yo tengo que ver a Cristo en ti, a lo que Cristo ha hecho en ti, amén, a lo que Cristo ha hecho por ti, así es como yo te tengo que ver, amén. Eso implica el bautismo, amén. Ese revestimiento habla de una confirmación de la identidad del Hijo de Dios, amén. Hay un testimonio de los cielos cuando alguien se bautiza después de haber creído de todo corazón. Así como ocurrió con el hombre Jesús al bautizarse, cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Ahora el Señor de ti se complace. Amén. Ahora el Señor tú lo haces sentirse orgulloso. Aleluya. Amén. El hecho de haber tomado, hermano, la decisión de bautizarse, de pasarse por las aguas, al Señor lo complaces. El corazón del Señor, o sea, fíjate, nosotros contristamos al Espíritu Santo, hermano, cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo mal, contristamos el corazón de Dios, entristecemos al Señor. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando tomas estas decisiones en el Señor, te voy a decir algo, lo hacemos complacerse, lo contentamos, aleluya. Él es una persona como tú y como yo, Él es persona, amén, aleluya, como tú y como yo. Dios es persona, amén, espíritu, pero es persona. ¿Y sabe lo que pasa? Que tiene corazón, así como tú y yo, aleluya, amén, y Él se complace. Así como también nos advierte la Escritura, dice: no contristéis al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios, amén, el cual habita en vosotros, no lo contristéis, aleluya. Cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo se contrista, no le agrada, no le gusta, se entristece por tu vida, por tu consecuencia, por tu mal, Él se entristece. Pero también cuando haces algo bueno, algo bien, Él se contenta, Él se complace. Aleluya, amén. Un paralelo muy interesante es trazado por Pablo entre la circuncisión de un israelita y el bautismo de un cristiano. Un paralelo muy importante de un cristiano. Amén. Esto me lo vamos a saltar, ¿vale? Esto, hermano, luego si leéis el punto número 5, nos lo vamos a saltar, ¿vale? Cristo
levantado, amén, aleluya, poder de Dios. Amén. Hasta aquí, lo leemos hasta aquí, ¿vale? ¿Vale? Acuérdate luego, Antonio, de esto revisárselo ahí, ¿vale? Porque esto de aquí no lo considero ahora, amén, aleluya. En el punto número 5, ¿vale? Que es el que estamos dando, leemos hasta donde pone Mateo, ¿vale? 3:17. ¿A ver? Lo demás, hermanos, si queréis leerlo, lo leéis, no pasa nada, es palabra de Dios, aleluya, pero no lo considero ahora porque es hacer paralelismos y tal, y sería, amén, y no lo considero dar ahora por no hacer también esto más largo, porque creo que hasta aquí estamos entendiendo, amén, aleluya. Habla de lo que estamos hablando, del símbolo, ¿vale? De las implicaciones, amén. Y el punto número 6 dice, una de las cosas que implica es que somos insertados en la iglesia, amén. El ser bautizados, somos insertados, amén, somos, por decirlo así, admitidos, amén, en la iglesia. Al ser bautizados en las aguas, el nuevo creyente es también bautizado en el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya, amén. Eres bautizado en el cuerpo de Cristo, es decir, se inserta como miembro de la iglesia del Señor. Aleluya. Vamos a leer Antonio, 1 Corintios 12:13. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya, amén. En un solo bautismo somos todos, aleluya. Somos todos unidos a uno, a Cristo, amén. Aleluya. Fíjate tú lo que implica el bautismo también, amén. Ser reinsertado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, amén. En el día de Pentecostés, después de la predicación de Pedro, una muchedumbre se convirtió, amén. La Biblia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron. Aleluya, fíjate tú, se añadieron. ¿A qué? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Fueron insertados, amén. Fueron contados como iglesia. Una vez fueron bautizados, una vez lo declararon públicamente, la iglesia admite, amén, esta persona ha confesado públicamente. Quizás habrá alguna persona, no sé, que personalmente o íntimamente puede llevar una relación con Dios, aleluya, pero si entra por ahí la iglesia no va a saber quién es, se ha de identificar como cristiano, como hijo de Dios. Y una de las identificaciones, bautizándonos, confesando nuestra fe, que es una forma de confesar nuestra fe, amén, aleluya. Así que los que lo recibieron, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Eso está en Hechos 2, capítulo 2, versículo 41. Fíjate que los que eran contados en la iglesia primitiva eran los que dieron el paso de la obediencia a bautizarse. Fíjate tú que los que eran contados, la misma iglesia, ¿has visto cómo dice? Se arrepintieron aquel día, aceptaron a Sion y 3.000 se añadieron. Fíjate tú que la iglesia, amén, fíjate que los que eran contados en la iglesia primitiva eran los que dieron el paso a la obediencia de ser bautizados. Eran los que fueron contados. Por eso dice que hay incluso registro, como unos 3.000 personas aquel día se añadieron. ¿Fueron contados quién? Los que se bautizaron. Los que dieron, amén, ejemplo, los que dieron muestra de su fe, los que exteriorizaron y dieron ejemplo de su fe, amén. Por consiguiente, al bajar a las aguas, las personas no solo están confirmando su compromiso con el Señor, no solo es tu compromiso con Dios, con el Señor, que es el más importante, amén, que es el más importante, aleluya, sino que también con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, aleluya, amén. Tú eres una persona bautizada, ¿habéis dado cuenta, hermano? Esto es, ¿no has visto cuando muchas veces celebramos el pacto nosotros, amén? Y decimos, aquellas personas que hayan sido bautizadas, porque sin conocimiento, no por nada, hermano, que no es por nada, no por hacer de menos a nadie, nosotros no tenemos que hacer de menos a nadie, ni menospreciar a nadie, aleluya, el amor y la misericordia de Dios nosotros la tenemos que derramar siempre. Lo que pasa es que esos actos, si no tienen conocimiento, si no le precede algo, esos actos no sirven de nada, amén, y para nosotros son actos muy importantes, le damos mucha importancia y mucho valor por el significado que tienen, aleluya, amén. De nada le valdría una persona que sin conocimiento tomara y participara de la cena, de la Santa Cena.
De nada le serviría a una persona que sin conocimiento fuese bautizado, de nada le serviría a una persona. De nada le serviría, ante Dios y ante la Iglesia. Aleluya. De nada le serviría. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí, ¿cuántos hemos entendido las bendiciones? Aleluya. Lo que nos implica el ser bautizados. Amén. Hasta aquí, aleluya. Es una tremenda bendición. Es un cambio de vida. Amén. Te va, ¿cómo te diría yo? Como hemos dicho, es como cuando alguien se casa, como he hecho el del ejemplo, y dice, ahora estoy casado, ahora estoy comprometido, ahora tengo unos derechos en mi hogar con mi compañera, pero también tengo unas responsabilidades, aleluya. Ahora tengo unos derechos en la iglesia como hijo de Dios, pero también tengo unas responsabilidades con la iglesia. Amén. Requisitos para ser bautizado. En esto, por favor, este punto, yo sé que estáis prestando atención. Amén. Soy yo el que necesito sentir que se ha entendido esto, porque este es el requisito para ser bautizado. Amén. Vimos hasta ahora el significado del bautismo, pero es importante reafirmar que este no tiene poder alguno y fe. Aleluya. Hasta ahora hemos visto lo que es el bautismo. ¿Qué significa sumergirse en el agua? Amén. ¿Qué implica? Amén. Hasta ahora hemos visto todo eso. Aleluya. Dice, pero todo esto, por mucho que hiciéramos aquello, amén, dice, ¿perdón? ¿Dónde estamos aquí? A ver que se me ha ido. Aquí está. Por esa razón no hay ningún sentido en bautizar a niños. Aleluya, fíjate. Vimos hasta ahora el significado del bautismo, pero es importante reafirmar que este no tiene poder alguno si no ha sido precedido por arrepentimiento y fe. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el requisito, amén, que lo único por lo cual nos podemos bautizar y debemos bautizarnos es cuando en nosotros hay arrepentimiento y fe. Aleluya, amén. Por esa razón no hay ningún sentido en bautizar a niños. Y no solo hablo de edad. No solo hablo de edad a los niños, amén, aleluya, no solo hablo de edad de bebés, amén. Dice, porque ellos no pueden todavía tener esas actitudes. En un niño no puede haber todavía arrepentimiento, amén. En un niño no puede haber arrepentimiento, no puede haber esas actitudes. O haber entendido la obra de la cruz, tener esa fe en la obra de la cruz. Un niño pequeño, sin conocimiento, no puede. Pero más te digo algo, quiero ampliarlo a algo. Que no solo a un niño de edad, a un niño en conocimiento, a un niño en las cosas de Dios, en cuanto a estas cosas también, no sirve de nada. Si a alguien lo bautizamos sin haber entendido que ha de arrepentirse de su antigua vida, y cuando digo arrepentirte de tu antigua vida, no quiere decir de un acto en concreto, no quiere decir de un hecho en concreto, de un acto en concreto. Arrepentirse tiene que ver con toda la vida entera. Muchos actos y muchas cosas o muchas costumbres vamos a tener que dejar como para tener que hacer una lista ahora, sino que en tus pasos vas a ver que día a día el Señor va a traer revelación, el Espíritu Santo va a traer poder a tu vida y vas a ir poder dejando tu vieja vida. Eso que tú has confesado allí se va a ir manifestando. Es un proceso en la vida del cristiano. Hay personas que dicen tienes que arrepentirse y le viene a la mente un hecho en concreto, el cual lucha con el que lucha, el cual con el que pelea. Que te digo algo, si vas con firmeza y seguridad, lo vas a poder hacer. Amén. Arrepentirse tiene que ver con toda la vida, con la integridad. Ir allí y bautizarse tiene que ver con toda la integridad, con toda la vida. Cuando una persona renuncia a su vida anterior, a toda su vieja naturaleza, a todo lo anterior sucedido, todo aquello embargaba tu presente y también tu futuro lo echaba a perder. Por tanto, toda esa vida, aun las cosas que tú creías que son buenas, vas a venir al Señor y vas a entender las cosas que eran malas y tú creías que eran buenas. Y aún cuando damos ese paso creemos que venimos purificados y venimos, y vas a entender luego en el proceso del Señor, aleluya, vas a poder entender y vas a decir, si esto también tengo que dejarlo, ay, pero si esto yo creía que estaba bien, también tengo que dejarlo. Es arrepentirse, es dejar toda tu vieja naturaleza. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Por eso dice que es, por decirlo así para que se entienda, hermano, y perdón por la expresión, es una tontería llevar a un niño, a un bebé, que ni siquiera puede expresarse todavía. Amén, aleluya, que ni siquiera puede expresarse todavía. Llevarlo a echarle agua cuando el bautismo significa arrepentirse y tener fe.
Amén. Es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso nosotros al bautismo no podemos ir titubeando. No podemos ir dando un paso para adelante y dos para atrás. Al bautismo tú tienes que ir con gozo y alegría. Amén. Con decisión de haber tomado una decisión verdadera. Y de decir, no, es que mi vieja vida yo la voy a sepultar en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Jesús dijo que de los tales era el reino de los cielos. Un niño, amén, la inocencia, hablando de los bebés, estoy hablando de los bebés, amén, aleluya, la inocencia en un niño de edad, por edad, sin entendimiento, hermano, dice la palabra de Dios, que de los tales es el reino de los cielos. En todo el Nuevo Testamento no encontramos un ejemplo de un niño bautizándose, hablando de los bebés, no hay en todo el Nuevo Testamento, no hay bautismo de neonatos, de bebés, de niños, no hay ningún ejemplo, amén. El propio Jesús lo hizo con la edad de 30 años. El propio Jesús lo hizo a la edad de 30 años, se bautizó con 30 años. Amén. Aleluya. Sabemos que el bautismo de Jesús no es Él lo hizo por justicia. Aleluya, ¿cuántos saben eso? El bautismo de Jesús Él lo hizo por justicia. Él no tenía de nada que arrepentirse. Aleluya. Amén. Pero Él venía a representarte a ti y a mí. Y por justicia, aleluya, y por justicia, por ejemplo, amén, para que todos pasáramos por ahí, para que Él sea el primero en todas las cosas, amén, por nosotros, aleluya, fíjate tú, amén, aleluya, dice, Él a la edad de 30 años fue bautizado. La inocencia natural del pequeñito no le pone bajo cualquier tipo de juicio o condenación. A un bebé, a un niño, a un bebé, no lo pone juicio de condenación, amén, aleluya. Primero, arrepentimiento. Los dos requisitos, que son arrepentimiento y fe. Amén. Los requisitos para ser bautizado son dos: arrepentimiento y fe. Primero, arrepentimiento. Es el primer requisito para el bautismo. Amén. En Hechos, ya vimos que en Hechos 2:38 ya hemos visto que eso implica un cambio de vida y no solo en declaración verbal, no solo de dicho. Amén. Vamos a leerlo, Antonio, ese. Sí. Ya queda poquito, ¿eh? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Arrepentíos. Amén, en el nombre, en la esperanza de aquel. Amén, aleluya. Arrepentíos, aleluya. Dice, ya hemos visto que eso implica un cambio de vida y no solo una declaración verbal, no solo con la boca. Sí, me arrepiento. ¿Te arrepientes de esto? Sí, me arrepiento. Vemos que no solo es un dicho, sino que tiene que ver con un cambio de vida. Por eso Juan el Bautista, amén, quien bautizó a Jesús en el Jordán, cuando vio a los fariseos y saduceos que vinieron para que fueran bautizados por él, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjate, Juan el Bautista bautizaba gente y era solo, pues todavía no se había manifestado Jesucristo, amén, aleluya, como tal, como que era el Salvador, amén, y él bautizaba el bautismo de arrepentimiento, amén, como un acto simbólico de que la gente se arrepentía delante de Dios, amén. Iban allí ante Juan para ser bautizados por él. ¿Y sabe lo que pasa? Que dice que estando Juan bautizando, venían los fariseos, venían los religiosos, los que creían en Dios, creían en la existencia de Dios. Eran los fariseos, los religiosos de la época, creían en la existencia de Dios, creían en Dios, aunque no lo obedecían a Dios. Y dice que iban allí para que Juan los metiera en el agua, creyendo que el acto ese, por hacerlo simplemente, podían ser salvos de la ira de Dios, salvos del juicio de Dios. Creían por ir allí y meterse en el agua, como un acto simbólico, como un acto, creían que podía ir allí. Y el mismo Juan les reprende y les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. Fíjate, dice, les dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Esto está en Mateo, luego si queréis lo leéis. Fíjate tú, ¿quién os enseñó a huir del juicio de Dios? ¿Quién os ha enseñado a huir
de un juicio que va a venir, de las cosas malas, o sea, de las consecuencias por lo que estás haciendo. ¿Quién te ha enseñado a huir? Más bien, deja de hacer lo malo. Aleluya, amén. Más bien, deja de hacer lo malo. Aleluya. Sin dejar de hacer lo malo, ¿para qué quieres hacer un ejemplo o un acto que significa que vas a dejar lo malo? Es lo que estaba diciendo Juan, amén. Aleluya, dice, más bien dar frutos de arrepentimiento. Sin arrepentimiento vemos que el acto, como hemos dicho, el requisito fundamental, amén, uno de los requisitos fundamentales es el arrepentimiento. Es necesario pues que la Iglesia sea celosa en preparar a los nuevos creyentes, anunciándoles el Evangelio con claridad y comprobando su cambio de vida, confirmando sus frutos de arrepentimiento antes de hacerle bajar a las aguas. Es necesario, como he dicho, nosotros tenemos una responsabilidad como Iglesia, hermano. Amén. Vemos, aleluya, mira, por el ejemplo vemos, ha habido personas que sin conocimiento se bautizaron en su día. Un momento emocional, un momento en el que no se le dio la claridad verdaderamente. No había en su corazón, no había habido en su corazón todavía. Amén. No había puesto su corazón verdaderamente, aleluya, a esta vida, a este cambio de vida. Y vemos que hicieron ese acto, y luego al cabo de muchos años, yo era un niño cuando lo hice. Y para mí aquello, no sucedió nada en mi vida después de aquello. A lo mejor incluso mi vida fue peor. No lo hice con un arrepentimiento verdaderamente en mi vida. No lo hice con la fe necesaria en mi vida. Y aquello no significó nada porque era un niño. Amén. Aleluya. Entonces dice, fíjate tú, dice, es necesario pues que la Iglesia sea celosa de preparar a los nuevos creyentes, anunciándoles el Evangelio con claridad, amén, aleluya, y comprobando su cambio de vida, confirmando su fruto de arrepentimiento antes de hacerle bajar a las aguas. Es necesario, amén, aleluya, un cambio de vida en las personas. Es necesario que deseen dar ese cambio de vida, que empiecen a experimentar ese cambio de vida, que estén dispuestos a ese cambio de vida. Si tú lo deseas, ¿cuánto no más Jesucristo? Si tú lo deseas, ¿cuánto no más el Espíritu Santo en tu vida? Te va a dar poder para que puedas hacerlo. Aleluya, amén. Ese es el primer requisito, el arrepentimiento, amén. El segundo, la fe. El segundo requisito es creer, amén. Solo estos dos requisitos son. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y disfrutar de la salvación es imposible sin fe. Agradar a Dios, y sin fe es imposible disfrutar de la salvación. Lógico. Es lógico, amén. Si no crees que Jesucristo te puede salvar, pues es lógico, amén, aleluya. Aquel que es bautizado sin una fe genuina en el Señor Jesús es semejante al que se pone una alianza en la mano izquierda sin jamás haberse casado. Fíjate, es como el ejemplo que hemos puesto al principio. Fíjate, aquel que es bautizado sin una fe genuina, sin una verdadera fe, genuina significa eso, sin una verdadera fe en el Señor Jesús, es semejante al que se pone una alianza en la mano izquierda sin jamás haberse casado. Es como si tú llevas y te pones un anillo aquí y no tienes a nadie para comprometerte y ni siquiera lo has celebrado y te pones un anillo aquí de casado. Amén. El símbolo visible no tiene valor sin la experiencia. El símbolo visible no tiene valor sin la experiencia. Amén. La experiencia que está teniendo nuestro hermano Luis. El símbolo no tiene valor sin la experiencia que está teniendo nuestro hermano Luis. Amén. Aleluya. La experiencia, amén, la experiencia, qué bueno, la experiencia de la fe en Cristo. Por consiguiente, la persona necesita creer de todo corazón. En Hechos, capítulo 8, versículos 36 y 39. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino.
Aleluya. Gozoso de su salvación. Aleluya. Amén. Esa es la historia de Felipe y el eunuco. Amén. Eso está en Hechos, capítulo 8, versículo. Luego te lo lees. Es tremendo. Amén. Ahí tenemos la respuesta. Vemos que Felipe iba leyendo el libro de Isaías, las profecías de Jesucristo. Amén. Pues aún en ese momento, no es como nosotros que tenemos los evangelios ya escritos. En ese momento aún no estaban escritos, no tenían la Biblia que nosotros tenemos hoy. Él iba leyendo sobre Cristo, pero en el capítulo de Isaías, en el libro de Isaías, y él le pregunta a Felipe, Felipe le pregunta, ¿qué lees? Porque el Espíritu Santo lo mandó. Si alguien ha tratado de buscar a Dios, se va a encontrar con Dios. Aleluya. Amén. Aunque ese era el que salió en nuestro encuentro, que perdiéramos nosotros, si alguien en su corazón ha tratado de buscar a Dios, que sepas que Dios, vamos, se va a dejar encontrar seguro. Y vemos cómo este hombre iba leyendo el libro de Isaías sin entendimiento. Hablaba de alguien que se iba a dar en sacrificio, hablaba de alguien que iba a traer salvación, y este no entendía quién era, ni siquiera quién era. Y Felipe se acerca y le dice, ¿qué lees? Y le dice, estoy leyendo esto, de quién habla el profeta. Aleluya. Pero no entiendo quién es, de quién habla. Le pregunta, ¿pero de quién es? Dice, ¿entiende lo que lee? Dice, ¿qué no entiendo? ¿De quién está hablando? ¿Quién es este? Entonces Felipe le predicó lo que nosotros predicamos, el Evangelio de Cristo, aleluya, que Jesucristo vino y se dio por él, aleluya, por sus pecados, que la salvación solo estaba en la esperanza en él, en la fe puesta en Cristo Jesús, fíjate tú. Y él dijo, bueno, y le habló del bautismo, y le dijo, bueno, entonces, ¿qué impide que yo me pueda ser bautizado? Aleluya. Y le dijo, nada, si crees de todo corazón, aleluya, si crees, cuando está hablando de todo corazón, fíjate tú, lo que implica todo corazón, la sinceridad, hermano, toda una vida, como os estaba explicando. Si crees de todo corazón, derecho tiene. Dice que había un charco allí mismo. Aleluya, la fe genuina, allí mismo. Lo que dice, fíjate tú, se fue gozoso, dice, y pues se fue, tomó su camino. Felipe dice que fue arrebatado, fue llevado de allí por el Espíritu, y dice que él se volvió para atrás gozoso, aleluya, llena de alegría, porque había entendido la palabra de Dios. Pudo poner su fe en alguien, porque es alguien, no es algo, es alguien, es Cristo Jesús, amén. Por consiguiente, la persona necesita creer de todo corazón y estar seguro de la obra que Cristo realizó a su favor, amén. Estos son los dos requisitos, amén, los únicos dos requisitos, aleluya, amén, el arrepentimiento y la fe. El punto número 5, luego te lo lees en la casa, si quieres, amén. Vamos a leer solo el 1, el punto número 1. Bautismo, amén. Mira, vamos a leer el punto número 1 para concluir. Dice, Juan el Bautista fue precursor de Jesús. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús y bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, diciendo a las personas que creyesen en aquel que vendría después de él. Amén. Ese bautismo tenía un sentido muy similar al bautismo del cristiano, pero apuntaba hacia una esperanza. Solo era una esperanza en principio. El de Juan solo era una esperanza. Bautízate, arrepiéntete, amén, aleluya, bautízate, hacemos este acto, te arrepientes, y solo era una esperanza. No implicaba a nadie por esa salvación, no implicaba a nadie, solo a él, era una esperanza, amén, aleluya. Mientras que la ordenanza de Cristo apunta a la obra realizada en la cruz del Calvario, aleluya, ya apuntaba a alguien, amén. La distinción entre los dos bautismos está clara en el texto de Hechos, capítulo 19, versículo del 2 al 5, cuando Pablo encuentra en Éfeso a un grupo de discípulos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. En este pasaje vemos cómo Pablo hace que se bauticen de nuevo en el nombre del Señor Jesús. Lee este eso porque aquí sí vamos a dar una explicación, ¿vale? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Habéis visto? El de Juan era una esperanza, aleluya, pero amén. Cuando dice que el ejemplo está aquí, que les pregunta que si habían sido bautizados, amén, y se habían recibido el Espíritu Santo, fíjate, y le dicen ellos que habían sido bautizados, que ni siquiera conocían ese bautismo.
Habían sido solo bautizados en el bautismo de Juan, en el arrepentimiento. No les hablaron de nadie, no les hablaron de Jesucristo en el bautismo de Jesús, el significado que tenía en Cristo Jesús. En el de Juan solo tenía así como significado la purificación, el ir y limpiarse. Era esperanza en algo, en ir y limpiarse. Amén. Ir y limpiarse. Ir allí y tener esperanza en algo, en que voy y me limpio. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Cuántos sabemos que el hombre no tenía capacidad para eso? Aleluya, amén. Vemos que Juan dice, ahora cuando yo bautice en esto, después de esto vendrá uno que os bautizará. Aleluya, amén. Juan predicaba a Jesús, vendrá uno que os bautizará en espíritu. Aleluya, amén. Fíjate, y hace diferencia y dice, esto haber sido bautizados en el nombre en el bautismo solo de arrepentimiento, vemos como, dice que en este pasaje vemos como Pablo hace que se bauticen de nuevo en el nombre del Señor Jesús. En esto quiero aclarar un punto, fíjate, es para esto. ¿Cuántos ya han entendido hasta aquí? Amén, aleluya, lo que implica el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Aleluya. ¿Y cuáles son los requisitos para el bautismo? Eso es lo importante. Amén. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significado tiene el bautismo? Amén. ¿Qué implica el bautismo en nuestras vidas? ¿Qué trae a nuestras vidas? Amén. Aleluya. Cuando lo hacemos verdaderamente, en nuestro corazón, genuinamente. Amén. ¿Y qué son los requisitos para poder ser bautizados? Que es arrepentimiento y fe. Aleluya. De algo que también todos estos días nosotros en las predicaciones, como me he dado cuenta, hemos estado predicando muy evangelísticamente para que la gente entienda. Aleluya. Amén. Porque a través de la palabra, de la palabra de Dios, tú vas a ir cogiendo conocimiento. Amén. Pero con esto queríamos aclarar un punto. Amén. Que es, fíjate tú cómo Pablo dice que los volvió a bautizar, pero en el nombre de Jesús. Nosotros no rebautizamos. Amén. Nosotros como iglesia, como doctrina, amén, como enseñanza bíblica, nosotros no rebautizamos a nadie. Amén. Hay personas que tomaron la decisión de bautizarse hace muchos años, a lo mejor, y después de muchos años pues no han sentido el ya dejar, o sea, con fe, con cierta fe, amén, se acercaron a Dios, se bautizaron, y luego pues no permanecieron en la vida del Señor. Amén. Y luego nos vienen y dicen, pues hermano, yo me bauticé hace muchos años, pero tal. Y ¿sabes lo que pasa? Que si son personas eran personas mayores, que eran personas que podían tomar decisiones, que escucharon que fuera la palabra de Dios y que se le habló fue de Jesucristo. Si se le habló de Jesucristo, amén, ese bautismo no queda invalidado. Amén. ¿Cuánto me está entendiendo lo que quiere decir? Si se le habló de Jesús, tú eras una persona madura para poder entenderlo, para poder aceptarlo o rechazarlo. Y fuiste bautizado porque lo aceptaste en ese momento. Amén. Luego nosotros a esas personas las rebautizamos. Aunque haya pasado mucho tiempo, amén, ¿sabes lo que hacemos? Sí hacemos que renovamos los votos de esa persona. Amén. Los llevamos a volver a decir, mira, tú lo que necesitas es reafirmarte en aquello que hiciste. Amén. El acto que hiciste es válido. ¿Por qué? Porque fue con la palabra de Dios. Amén. La iglesia del Señor, la autoridad que Él le da por mismo Jesucristo, que dice ir y bautizándole. Amén. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, amén, aleluya, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Aleluya. Si fueron bautizados de esa forma, ese bautismo tiene validez. Nosotros no rebautizamos a nadie. A no ser, como he dicho, que hay personas que yo sé que se van a bautizar. Hay casos excepcionales como eso. Hay personas que dicen, mira, me bauticé siendo un niño. Hay personas que dicen, mira, me bauticé siendo un niño. Y lo que me movió fue cualquier otra causa. Y ni siquiera presté atención a lo que se me estaba predicando. Me movió otra cosa. Había niños que querían tocar en los coros. Fíjate, niños, jovencitos, que querían tocar en los coros. Y ahora, al cabo de muchos años, por tocar, y ellos mismos lo confiesan, había niños que se enamoraban, que a lo mejor no eran cristianos, ni siquiera han venido a la iglesia, se enamoraban de niñas cristianas, a veces hijas de pastores, y ¿sabes lo que pasa? Que les obligaban a bautizarse si querían casarse con esa niña. Iban, se bautizaban, cogían a esa niña, se iban para su casa, una vez casados se olvidaban de todas las cosas de Dios, y aquel bautismo, hermano, pues en su vida, en sus corazones, no por parte, escúchame, en buena acción y con Biblia y sana doctrina, sino por parte de ellos que en su corazón no albergó verdaderamente, no hicieron el acto verdaderamente como estamos enseñando hoy, que queremos que sea así. Aleluya. Por eso nosotros hoy estamos dando esta enseñanza. No queremos dejar lugar a eso, a que luego las personas se sientan aquello que dice yo, no tú. No. Hoy por eso en este día queríamos hacer esto. Amén. Aleluya. Amén. A no ser que sea un niño que fue movido, hermano, por alguna situación. Un niño, tenía 12, 13 años, hermano, y
me bauticé y ahora he entendido ahora la obra de Jesucristo. He entendido ahora y sé lo que es tomar mi decisión de arrepentimiento. Lo he entendido ahora, hermano. Amén, aleluya. Y ahora lo entiendo. Aquello fue una cosa, amén, aleluya. Por eso digo, vemos cómo aquí, fíjate, ¿ha visto? El mismo Pablo, amén, mandó ¿por qué? Porque no se habían bautizado en el nombre de Jesús. Nosotros no rebautizamos a nadie, se ha sido bautizado en el nombre de Jesús, amén. Para nosotros es válido el bautismo lo digo porque, para no dejar duda, porque hay personas que a lo mejor, pues mira, vuelven a bautizar a las personas, porque desechan el bautismo de otras congregaciones. No es así, hermano, amén. A las iglesias reconocidas, amén, como iglesias de sana doctrina. ¿Sabe a quién bautizamos, por ejemplo? Hay personas que vienen del catolicismo. Sí, dicen, yo era un bebé. ¿Dónde estaba mi arrepentimiento y mi aceptar a Jesús? Y tenemos que bautizarlos, hermanos, claro que sí. Amén, aleluya. No invalidamos el bautismo de ninguna forma, amén, a no ser que sea esta causa por la que la estamos haciendo. Que quede claro, hermano. Amén, aleluya, que nosotros no bautizamos, no rebautizamos. Amén, aleluya, por venir a esta iglesia a escuchar el Evangelio de nuevo, en esta iglesia volver a bautizar. No, hermano, no es así. Amén, aleluya. Hay personas que fueron bautizadas hace mucho tiempo, aleluya, y si fueron bautizadas hace mucho tiempo, nosotros te ayudamos, te guiamos, amén, y te conducimos, aleluya, y te direccionamos, te volvemos a reafirmar, a renovar tu voto delante de Dios, amén, que creíste, y ese acto que hiciste hace mucho tiempo tendrá valor, aleluya, amén. Aquello que tú manifestaste es como si te afirmaras, amén, aleluya, en aquel acto que hiciste, a no ser, hermano, como he dicho, era un niño, no entendí nada, yo simplemente fui allí un día y me vayé, no entendí nada, a no ser que sea así, hermano, corta edad, porque ha pasado, hermanos, a otra gente con corta edad, 12, 13 añicos han bautizado por otra causa que no era Jesús, aleluya. Por eso afirmamos, hemos leído este texto, ¿ves? Se bautizaron en algo, hermano, en el nombre de Jesús, que hayan entendido la voluntad de Dios. Bautizarse en el nombre de Jesús significa haber entendido, amén, aleluya, haber entendido la voluntad de Dios para nuestra vida, amén. ¿Cuántos han entendido esta tarde? Amén, aleluya. Espero haber sido ameno, haber sido grato y que, sobre todo, hermano, la única intención es traer conocimiento, amén, que las vidas sean afirmadas, que verdaderamente, hermano, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, aleluya. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Tenemos que ir, hermano, dando ese paso firme de fe, aleluya. Tenemos que ir dando ese paso firme de arrepentimiento, amén, de dejar nuestra vieja vida, amén, aleluya. Y el Espíritu Santo, aleluya, como Pedro dijo, y el Espíritu Santo nos guiará, aleluya, amén, aleluya, y recibiremos el poder del Espíritu Santo y Él nos guiará y nos ayudará, amén. Si hemos declarado que amamos al Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar para que hagamos la voluntad de Dios, aleluya. Yo voy a dejar al hermano Antonio que él, amén, que él añada lo que tenga que decir, aleluya, que el Señor os bendiga, amén.